Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Antes de comenzar con el capítulo, quiero recalcar que es un capítulo bastante simple, pero directo y que nos brinda bastante información. Quiero dejar eso en claro nomás, así que comencemos. El capítulo comienza con la madre de Utena yéndose de su casa. Previamente habla con Utena, la cual le dice que se puede ir de la casa también siempre y cuando que cierre con cerrojo o con llave la casa. En el momento ese que desaparece la madre, de escena aparece Benalita, el cual le dice que ya no podemos ir. Utena, sin entender mucho, lo acompaña. La lleva por el portal a un nuevo lugar, el cual nos brinda la información Benalita de que es la fortaleza de Normet, en donde la instalación base principal donde ellos comenzarían a tejer sus nuevos planes malignos. Allí, antes de que Utena pueda siquiera contestar, allí aparece una extraña chica, la cual se llama Kiwi, quien se le acerca a saludarla de manera muy simpática. En ese saludo simpático donde Utena la mira a los ojos, se escucha un sonido de un artefacto, el cual llama mucho su atención. Al mirarlo, puede notar que es una bomba. En ese momento explota y es donde Kiwi revela sus verdaderas intenciones, queriendo enfrentar a Utena, notándose que Utena pudo transformarse de manera rápida para mantener una distancia notable mientras volaba. En esa conversación, mientras Kiwi dice que por qué estuvo sonriéndole a Sulfur y que era una chica que solo sabía escapar, Kiwi también hace transmagia y se termina transformando en lo que se conoce como Leopard. Dedujo que sería magia Leopard en este caso, ya que todos los personajes se llaman de dicha manera. Al comenzar la pelea, Magia Bai se recalca lo bonita que se ve Kiwi en este modo de Leopard. Y sin siquiera poder pestañear, ya Leopard invoca varios portales en los cuales aparecen muchísimas armas lista para disparar. De manera efusiva y constante, realiza muchos disparos, generando que Magia Weiser deba escapar y moverse de un lado al otro. Cuando varias de esas balas van a impactar, Magia Weiser logra golpear una de las puertas que había en el lugar, generando una especie de escudo, el cual le protege de varias municiones hasta que Leopard aumenta la intensidad. Al aumentar la intensidad genera que explote la barrera escudo que hizo con la puerta, ocasionando de que Magia Weiser logre chocar contra una pared. Allí aprovecha Leopard la ventaja que tiene para ponerse encima, fregarse en su vientre pelvis, preguntándole de por qué enfrentaba a las chicas mágicas, qué era lo que quería, cuál es su interés, ya que ella, por motivos que nos van a contar más adelante, las odia, de por qué quiere también enfrentar a la chica mágica, pero había un foco que convenientemente estaba cerca de su varita. Magia Baiser golpea la varita con el foco y el foco se transforma en una especie de prisión en la cual Leopard intenta querer destruirlo, pero es avisado previamente de que si hace eso, la única que va a recibir el daño es ella. Allí es donde ya Magia Baiser nos cuenta sus verdaderos motivos, el cual es corromper las bellas sonrisas, tanto la de las chicas mágicas como la de ella. ¿A qué se refiere corromper? La sonrisa de las chicas, lo que les viene haciendo en cada capítulo en volverlas Argeau, acá lo voy a escribir la palabra. En ese calor de la batalla, comienza a Magia Weiser a torturar con ataques eléctricos dentro del foco a Leopard hasta que esta queda casi inconsciente por el calor que produce tanto la bombilla y la explosión que ocasiona internamente, haciendo de que esta quede en el piso. Y ya allí, Magia Weiser recalca que ella también es muy bonita y que en ese momento es la más bonita de todas. Para ese momento ya Benalita nota de que el corazón de Utena volvió a desfragmentarse, como que se abrió una de los grilletes que sigue teniendo, como que ahora está cada vez más liberado. Al otro día, después de esa batalla, ya que Benalita se la llevó a Utena a su casa de vuelta, podemos notar de que Utena va charlando con Aruka. Primero Aruka la intercepta y Utena va con ella misma. Van teniendo una pequeña charla acerca de los exámenes, hasta que una extraña chica por detrás la vuelve a chocar. ¿De quién se trata? De Kiwi. Kiwi decidió cambiarse de colegio para poder pasar más tiempo con ella. Así que después, bueno, hay un pequeño time skip en el cual nos muestran de que Utena y Kiwi van a tener una cita, en la cual comienzan a desayunar, charlan, se toman un par de fotos, tienen unos pequeños paseos.
En esos comentarios le dice Kiwi que Utena es bastante asocial, que no suele estar con muchas personas y siempre come sola, por eso era que le costaba comer al frente de Kiwi. Y Kiwi, mientras tanto, la molesta entre querer fotos, recalca la gran diferencia que hay entre Utena y Magie Weiser. Y en esa charla, Utena explica el motivo de que ella está ahí por obligación, mientras que Kiwi, cuando contesta por cuál es el motivo que ella está, dice que está por motus propio. ¿A qué se refiere? Que ella misma decidió ser villana. En el pasado de Kiwi, Kiwi quería ser una chica popular de redes sociales, pero sentía que las tres magias ocupaban todo el target social que ella quería. Por lo cual cada momento la empezaba a molestar más hasta que Benalita se logra cruzar con ella en su habitación haciendo el auto delicioso para poder reclutarla. Tiene una especie de convenio en el cual ambos se ponen de acuerdo de que siempre y cuando que destrocen a las tres magias, ella podrá hacer básicamente lo que quiere. En esa charla, bueno, Kiwi retoma y le dice a Utena, te traje un pequeño regalito. ¿Qué le trajo? La estrella de la transmagia. Allí es donde ya conjura Kiwi el cántico para poder transformarlas y logra transformarse tanto Utena como Kiwi. Lo cual ocasiona un pequeño caos en el lugar, generando que las tres magias tengan que aparecer. Allí es donde Magia Magenta hace el diálogo típico de las heroínas que las van a vencer. Leopard, medio cabronada, le dice que no tiene que decirlo, que ya lo sabe, ya conoce sus nombres, que no le sigan diciendo las tonterías que siempre dice. Magenta como que pide disculpas por eso. Azur le dice que no se tiene que tomar tan en serio lo que le digan los demás. Y vuelve a alegar Leopard de que ellas no están haciendo nada malo, que están en paz. Lo cual Magenta se sorprende y dice, ah, bueno, entonces no tendríamos que estar peleando. Pero sucede que Sulfur nota cierto aspecto en ella, o sea, ella nota ciertas características, las cuales comienza a provocarla, diciendo, ah, como que son muy cobardes para querer tener un enfrentamiento contra nosotras. Lo que ocasiona que Leopard se enoje con Sulfur y tengan una pelea. En esa pelea, tanto Leopard con Sulfur y Magenta pelean por un lado, mientras que por el otro pelean Magia Azul y Magia Weiser. En esos enfrentamientos, por un lado tenemos a Leopard haciendo un constante ataque a granel de diferentes tipos de armas con disparos y Sulfur recibiéndolo, pero usando su escudo mágico. Mientras Magenta espera la oportunidad para poder realizar su ataque. Y por el otro lado tenemos a Magia Weiser y Magia Azul, las cuales están planificando quién va a atacar primero. En esa planificación pasa que Azul, ya por lo sucedido en los anteriores capítulos, siente cierta debilidad por las técnicas que usa Magia Weiser. En eso crea una especie de apertura, lo cual Magia Weiser aprovecha la oportunidad, golpea una de las raíces y la termina atando. En ese momento está dispuesta a ir a ayudar a Leopard, pero como ve que los grandes pechos de Azul no paran de rebotar, decide divertirse un rato. En ese proceso que se divierte dándole los diferentes golpes, Leopard comienza a sentir cansancio por haber gastado sus habilidades en disparos ineficaces. Eso lo recalca Sulfur y Magenta prepara su ataque. También logra notarlo Magia Weiser, por lo cual, tomando una de las muñecas que hizo en la pequeña compra, entre paréntesis, había comprado una muñeca de magia azul, crea una finta para evitar que Magenta dé el golpe de gracia para vencer a Leopard, lanzando un pequeño clon de azul, distrayéndolas y permitiéndoles escapar a las chicas. Tanto Kiwi como Utena logran destransformarse y escapar unos pocos metros, mientras Magenta y Sulfur rescatan a Azul. Al final de toda esa pelea y de ese confrontamiento, Kiwi se lamenta por haber dañado la muñeca de Utena, pero Utena le dice que es mucho más importante que ella esté bien, lo cual le quiere dar un par de besitos. Ya ambas agotadas, deciden querer ir a descansar en ese trayecto que van caminando. Kiwi hace un par de bromas como de ir a un hotel para poder descansar de mejor manera. Pero allí Utena, medio distraída, no nota hasta dónde la lleva hasta que lee los títulos. Cuando lee los títulos, sucede que Kiwi la está queriendo arrastrar a meterse en el hotel, finalizando el capítulo. Curiosidades del anime. Una de las primeras curiosidades que podemos notar es que acá Utena dice que tiene un día libre, mientras que en el manga sucede que ella está enferma y por ende le dan el día de descanso. Durante la pelea también podemos notar que hay múltiples focos, de los cuales uno
aprovecha Utena para poder encerrar a Kiwi dentro de la organización Enormita. Kiwi es considerada senpai de Utena, por ende Utena es Kohai. Kohai es como discípulo y senpai como si fuera superior. Como cuando alguien entra a una empresa nueva y es el nuevo y tenés un encargado. Algo así sería. Kiwi menciona a Sulfur y su pelea. También menciona a su alias y el de Utena. El foco en medio de la pelea cuando Magia Weiser queda rendida, queda convenientemente encima de su varita. La amenaza de la explosión, pero la iluminación. Otro de los apartados que podemos notar es también, por ejemplo, los múltiples electroshock que le hacen Magia Weiser a Leopard. Lo terminan extendiendo en el anime. Las cualidades que tiene Kiwi al posar extienden las escenas de los castigos, se extienden un poco más y también nos muestran pequeños flashbacks. También explica lo del tema de las restricciones del corazón de Utena, como también simplificaron todo el desarrollo entre Kiwi y Utena, donde por un lado nos ponen primero la pelea, termina la pelea, nos muestran que aparece que se cambió de colegio y ya tienen la cita, mientras que en el manga se extiende mucho más. Tenemos la curiosidad de que Kiwi la quiere conocer en cuerpo y alma. Foto de ellas en el celu que está roto de Kiwi, que como dato agregado, el celular está roto antes de que se volviera chica mágica. Ya cuando Benalita se le presenta a Kiwi, ya el teléfono tenía varias fracturas. Mientras que en el manga solo compran un par de juguetes, en el anime nos muestran que realizan compras de peluches, ropa, ven una peli, desayunan, todo en ese orden. También podemos mencionar de que Sulfur tacha a Enormita como que tienen poca actitud al enfrentarse. Su burla va dirigida a la paliza que ya les había dado con anterioridad. Las burlas de Sulfur mencionan de que ya les pudo haber vencido varias veces y por eso no quieren pelear en ese momento. La parte donde Magia Weiser inspecciona a Magia Azul durante un pequeño periodo, podemos notar de que las glándulas mamarias de Magia Azul pareciera que en cada capítulo crecen un poco más. Nos muestran un plano previamente a la muñeca de Azul, con la cual va a defender a Leopard. Previamente nos muestran eso para darnos indicio de que va a usarlo como herramienta. Mientras que en el manga no nos muestra ningún plano y parece mucho más orgánico, como que si fuera que Magia Azul las traicionaría. Después también tenemos otra de las escenas donde está la parte de los agradecimientos, de que Kiwi le agradece a Utena por todo lo que hizo y la quiere llevar a un lugar a descansar. Y ese lugar es la escena final donde la quiere llevar a fuerza hacia el hotel. Curiosidades del manga. Lo primero que podemos notar es que abarca el capítulo 5, 5.5, 5.6 y el 6. Lo que hablan los distintos capítulos es, por ejemplo, Utena finge tener un resfriado para quedarse en casa. Y la base Natch, tanto anime como manga, se llama de esa manera. Kiwi se encuentra muy molesta por el hecho de que Utena haya perdido contra Sulfur. Incluso la cuestiona por no haberse vengado. El proceso de transmagia obviamente es mucho más corto. Cuando se refiere a ella misma en su versión Leopard, Kiwi habla en tercera persona al referirse a Leopard que la castigará. También comparte lo mismo del el tema de la belleza, Utena que dice que Kiwi se ve bastante bella de esa manera. Benalita planificó la pelea. En el anime nos dan a entender que Benalita hace ciertas cosas para poder desbloquear el corazón de Utena. Pero acá en el manga explica como que toda la pelea fue a propósito para que pudieran pelear. Otro de los detalles es que Utena al encontrarse relajada no nos explican el motivo, si solo fue por la pelea o si sucedió algo más. Dentro de los paneles del 5.5 podemos ver que hay paneles individuales de los protagonistas, las tres magias y Weiser. Después las tres magias piensan quién podría ser Magia Weiser. Entre eso comenta Sulfur si es una especie de mujer topo. O sea, como que piensan que en realidad no es una persona, sino una mujer topo. En realidad, todo esto sucedía dentro del imaginativo de Utena. Utena estaba jugando con sus figuras de acción, mientras Benalita piensa que ella está haciendo una planificación al utilizar las figuras de acción. Y como último, para el cierre de ese capítulo, nos ponen a
Utena con toda su información. Es bastante curiosa toda la información que nos brindan de golpe. Después en el manga del 5.6 es mucho más corto, no hay tantas curiosidades, pero las pocas que pueden encontrarse son bastante interesantes. Entre eso vemos que Utena tiene pesadillas con Kiwi, que sueña que Kiwi se está comiendo su pelo. Pero cuando despierta Utena ve a Kiwi y Kiwi le dice que le comería le haría su. Y no te olvides también de dejando totalmente en shock a Utena por lo que le acaba de decir. Todo esto, estos paneles punto algo, nos permite un mejor desarrollo de la relación entre Kiwi y Utena, mostrándonos que no directamente se vieron antes de entrar al colegio y después fueron a la cita, lo cual ahí abarca el capítulo número 6 del manga. El capítulo 7 del manga sucede tal cual al anime, con pequeños detalles. Utena tiene la cita con Kiwi, pero previamente que ella llegue, observa un mensaje de Twitter en el cual la están como funando por algo que ella hizo, pero que sucede en el siguiente capítulo del anime. No lo vamos a mencionar, ya que se va a mencionar en el siguiente capítulo. Parecía como que Utena tiene mucho miedo al tema de las funas, y cuando llega Kiwi deciden ir a desayunar, ya que el tema de comer sushi o bistec era mera excusa, sino que lo que importaba era la cita. Otro de los detalles que podemos ver es que cuando Benalita va a visitar a Kiwi, para poder reclutarla, Kiwi no está haciendo el auto delicioso, sino que solo está recostada sacándose fotos. La extensión esa que vemos en el anime es un mero agregado. Kiwi de igual manera también fuerza a Utena a hacer la transmagia para que cuando lleguen las tres magias suceda la misma discusión, pero con el pequeño agregado de que Magenta pareciera como que sí le afecta lo que le están diciendo, por lo cual tiene unos gestos como que les hace caso, o sea, pide disculpas y todo eso. Sulfur vuelve a provocar de la misma manera a Leopard, pero con el agregado de que ella va a estar recordándolas mientras toman el té como huyeron, cuando en el anime la llaman cobardes nomás. Es un sinónimo de palabras, pero es diferente. La escena de los azotes, tanto de magia Weiser a magia azul, sucede tal cual con el agregado de la desnudez del alma. En el anime también sucede, pero como que acá hay paneles completos en donde parecía como que afecta mucho más a lo que a ella le está pasando. También como les había mencionado antes, acá cuando tienes la batalla y está siendo doblegada a Leopard, Magia Bison interviene tomando el juguete y lanzándolo, pero todo ese panel no aparece en el manga, solo aparece de repente azul frenando a Magenta, por lo cual pareciera como que las quería traicionar o como que algo entre medio para que no siga la batalla, por lo cual fue una finta mucho más efectiva que la que sucedió en el anime. En el anime se toma en el proceso de que Magia Bison toma el juguete, lo lanza, o sea, lo transforma y lo lanza, y en eso genera la distracción. Mientras que en el manga solo aparece Azul frenando la batalla, por lo cual a cualquiera que no haya visto el anime y vio el manga, Azul tenía otras intenciones. Leopard recalca que pudo haber sido vencida fácilmente por parte de Sulfur y Magenta, ya que no poseía información del estilo de pelea de ambas, solo el de Sulfur, tanto defensivo como ofensivo, pero acá solo Sulfur decidió pelear en defensivo, brindándole toda estrategia de ataque a Magenta, por lo cual eso la desestabilizó a Leopard. Y con respecto a lo del título, dice finalmente algo de progreso, por lo cual nos están brindando de que la relación tanto de Kiwi como de Weiser está teniendo unos pequeños pero notables avances. Conclusión y opinión del capítulo. Es un capítulo en el cual nos introducen a Kiwi como protagonista. No, nos cuentan un poco de su pasado, su historia, todo lo que conlleva el por qué está unida a Normeta y también por qué se termina enamorando perdidamente de Utena. Está muy buena como la llevaron tanto anime como manga. Por un lado, el anime se centró enteramente en contar la historia de Kiwi, dándonos la pelea, dándonos la cita y también como shippear, por decirlo así, a Utena con Kiwi.
ya sea por la manera que Utena la salva o cómo pelean en conjunto. Está bastante interesante. Mientras que en el manga se centra en profundidad en contarnos su historia. ¿A qué me refiero? Como están los capítulos intermedios, nos muestran que hay una relación más cercana, más cotidiana, ya sea por el colegio, cómo se ayudan al estudiar, se cuentan sus miedos, en el caso de Utena de la pesadilla de que se coma el pelo, cómo le contesta a Kiwi eso. Está bastante interesante y muy buena. El único detalle que no me gustó, que es lo que me perjudicó bastante para hacer este video, es, por un lado, en el manga no nos cuenta la cita como tal, sino que faltaría un capítulo más y hay un capítulo en el medio, perjudicando un poco esa constante entre el capítulo y capítulo, mientras que en el anime se centraron enteramente, pero no nos tomaron en cuenta los capítulos intermedios. Podrían haberlo hecho, para mí sí, porque es muy cortito y son pocos paneles, pero capaz que por tiempo de producción o lo que sea, les perjudicaba. Uno de los detalles que quería mencionar es que las bombas que tiene Kiwi, las granadas, tienen en forma de corazón. En el anime se ven un poquito más deformados, pero en el manga literalmente son corazones granadas. Es un detalle bastante interesante. Sí, así poco a poco nos van introduciendo a personajes y focalizan enteramente en contarnos su historia. Considero que va a ser bastante buena ir conociéndolos poco a poco. Porque no hay un apuro como tal, sino que se toman el tiempo. Cualquiera de las dos, ya sea manga o anime, se toman el tiempo de explicarnos quién es, por qué motivos tiene, qué le gusta, qué no le gusta. En ese sentido está bastante bueno. También mencionar cómo los poderes de magia Baiser cada vez van desarrollándose más por el hecho de que ahora puede crear como una especie de muñecas reales para poder engañar a los rivales. Lo cual puede ser bastante perjudicial, porque si ves a alguien que es literalmente tu compañero frenándote, no vas a saber. Ya llegaría el punto de que parece una Skrull Utena usando esa habilidad. Y también mencionar todo el avance que tuvo Sulfur. Sé que en el siguiente capítulo también tiene más avance, pero acá como que muestra una gama de características que no son propias de una chica mágica, sino que es una mezcla entre lo que debe ser y lo que es ella. Mientras que Kiwi tiene sus puntos fuertes, por otro lado también tiene puntos débiles donde nos muestran cómo se puede ir de 0 a 100 en una pelea y confiarse. En mencionar el tema de la pelea, me pareció muy impresionante que haya perdido Kiwi por el exceso de confianza, ya que por cuestiones de habilidades, Kiwi tenía toda la ventaja. Tiene técnicas de asedio, o sea, de técnicas de AOE, de golpear mucho en zona, y aunque Utena intente esquivarlas, las recibiría sea como sea. No tendría tanta chance de escapar. Pero bueno. Claramente por el exceso de confianza, la situación del ambiente, terminó perdiendo. Para mí, objetivamente, ganaba Kiwi sin el factor de confianza. Pero creo que no hay mucho más que eso de hablar del capítulo. Así que muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.